¿Qué tal? Estamos otra vez aquí transmitiendo otro en vivo. El día de hoy vamos a hablar acerca de los mitos de la alimentación y vamos a contactar con mi compañera, con mi amiga, con Paulina, para que nos hable acerca de justo esto, qué mitos de la alimentación tenemos. Creo que es un tema súper interesante, ha llamado mucho la atención a la gente. Respuestas y pues ella nos va a poder explicar todo esto, cosas que de verdad yo también a veces me quedo a cuadros con lo que escucho. Y mejor aquí que Pau nos explique todo esto. ¿Qué tal, nena? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Andy? Bien, bien, aquí súper emocionada, te lo juro. Estuve viendo las encuestas de las respuestas que estuvieron dando y la verdad es que en realidad los 10 que mandamos de cuestión de los mitos y demás, hubo mucha respuesta, ¿eh? Así es que yo creo que vamos a seguir molestándote un buen rato con este tipo de cosas porque estamos como muy perdidos. Creemos que lo sabemos todo de la alimentación y al contrario. O sea, creo que estamos perdidísimos en las cosas que sabemos y en las que no sabemos. Pero ¿sabes por qué? Justamente ahorita que mencionabas de cómo hubo tanta demanda en responder este tipo de preguntas y todas estas dudas que surgen acerca de la alimentación, pero es porque constantemente se bombardea de información errónea, ¿no? Entonces es ahí que va creciendo toda esta información. O que muchas veces, en vez de consultar a un nutriólogo, le consultamos con el amigo o el vecino sobre qué tipo de dieta o qué se van a recomendar unos con otros y es ahí que empiezan a surgir tantos mitos, ¿no? Entonces, Totalmente. pues digo, creo que este es un tema ideal y creo que es un tema de nunca acabar. ¿Por qué? Porque ahorita estábamos a hablar de unas preguntas, pero de esas preguntas van a surgir muchísimas. Y bueno, ahorita te voy a dar unos ejemplos de cuáles preguntas me surgieron como otro mito de ese mismo alimento y uno tras otro, ¿no? Entonces, pues sí, creo que va a ser súper interesante. Van a quedarse muchas dudas, definitivo, y creo que esto lo tendremos que seguir haciendo con mayor frecuencia para ir descartando cada vez más. Y pues claro, invitar a todos que nos sigan mandando todas esas preguntas que tengan acerca de ciertas ideas o creencias que puedan tener acerca de algún alimento. Entonces, bueno, pues empezamos para no tardarnos de más y no aburrirlos después, ¿no? Sí, o sea, yo te voy a dejar a ti el turno para que tú vayas hablando acerca de estas 10 preguntas, o sea, que la gente sepa ya después, en mis historias ya está, en historias destacadas, las 10 preguntas que estuvimos haciendo por si a la gente le da curiosidad saber cuáles fueron y cuál fue el resultado de las personas. Tú vas a tratar de ir explicándolas, pero hubo 4 que me llamaron mucho la atención en cuanto a su respuesta. Entonces, cuando llegues a tocar el punto, te hago el comentario acerca de lo que yo vi en las encuestas pues, de la gente que me llevó a contestar esto, ¿vale? Ok, Andy, perfecto. Y pues bueno, yo quise empezar a hablar acerca de las frutas. Tú me diste dos preguntas acerca de las frutas, que fue si es bueno o malo comer las frutas en la noche y sobre las frutas si es ideal comerlo entre comidas o separadas, ¿no? Entonces quiero empezar como a definir el por qué se crea tanta controversia alrededor de las frutas. Y esta es porque contienen azúcar, que era lo que hablábamos en el tema pasado, ¿no? Pero Sí. la diferencia de esto es que el azúcar que contiene las frutas, pues es azúcar natural. Entonces no podemos comparar este tipo de azúcar con cualquier otro azúcar que pueda ser un azúcar añadido que hay en algunos otros alimentos. Entonces, para empezar, sí, la fruta tiene azúcar, sí, sí tiene, pero es azúcar natural que va siendo la fructosa. Entonces, no tiene por qué preocuparnos, podríamos decirlo así de simple. Ajá. Entonces, para continuar y mencionar esto que es bien importante, la fruta es un carbohidrato. Entonces, es por esto que yo como nutrióloga, sí te voy a recomendar frutas, pero yo las voy a marcar como pausas, me refiero no en decir cómelo en ciertos tiempos o prohibírtelas. Yo no llego a prohibir este tipo de alimentos, sino que te digo, bueno, vas a comer tu plan de alimentación a ti, Andy, por ejemplo, te corresponde comer dos frutas al día para que poder equilibrar tu plan de alimentación. Entonces, yo te recomiendo a ti que metas tu fruta en tal tiempo, bla, 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 ¿no? Entonces, ahí como que también puede empezar a surgir, es que mi nutriólogo me dijo que no, que solo frutas dos, entonces es malo, ¿no? Pues no, es realmente que es parte de cómo tenemos que empezar a equilibrar nuestro plan de alimentación. Entonces, sí, la fruta, número dos, tienes un hidrato de carbono, así es. Entonces, es por eso que tenemos que catalogarla como un alimento en el cual, como todo mundo lo están diciendo, la fruta me engorda, pues no, no es eso, sino que es un alimento que sí contiene calorías. Esa es la respuesta. Ajá. Ahora,
¿qué más tiene la fruta? La fruta, además de que tiene muchos nutrientes, va a tener fibra. Entonces, la fibra, ya con que un alimento tenga fibra, es un alimento a favor Claro. para nuestro organismo, ¿no? Entonces, ahí ya lleva mucha ventaja la fruta para que nosotros la podamos consumir. ¿Para qué me va a ayudar la fibra? Pues sobre todo para aquellas personas que sufren de estreñimiento, nos va a ayudar a poder ir al baño de una forma más regular. Ajá. Ojo, yo estoy generalizando la fruta, pero toda la fruta va a tener diferente cantidad de calorías, diferente cantidad de fibra, diferente cantidad de vitaminas, minerales, etcétera. Ajá. O no puedo enfocarme solamente en una fruta porque pues entonces tendríamos que hacerlo mucho más extenso. Entonces ahorita es frutas en general, ¿ok? En general. En general. Entonces, la primera pregunta era, ¿se debe evitar la fruta por las noches? Aquí va la respuesta. La realidad es que la fruta y cualquier tipo de carbohidratos te va a engordar. Lo mismo si lo desayunas, lo comes o lo cenas. Y voy a utilizar la palabra engordar porque es la palabra que todo el mundo usa. Es una palabra que a mí no me gusta, A pero mí no, tampoco. pero la tengo que utilizar para atraer la atención de la gente y decir, ah, bueno, entonces no me va a engordar. Entonces, ojo, ¿por qué no nos gusta utilizar la palabra engordar, Andy? ¿Por qué? Bueno, yo te voy a decir, y ahorita si quieres, a mí sí me gustaría que me dieras tu punto de vista, ¿por qué no te gusta usar esa palabra? Porque Claro. engordar es una palabra muy fuerte y que puede ocasionarle, ¿cómo te diré? Mucho conflicto a la Rechazo. gente. Exactamente. Entonces, ese rechazo o conflicto que puede generarle a otro es justamente lo que va a ocasionar a llegar a una restricción a algún alimento. Entonces, por eso debemos evitar utilizar este tipo de palabra, que yo la voy a utilizar en dos que tres en esta ocasión. ¿Por qué? Porque fue así como surgió la pregunta y es por eso mismo que se crea este mito. ¿Ok? Sí, Entonces, de bueno, sí me hecho, gustaría escucharte en esa parte, Andy. sí, 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 o sea, de hecho es una de las cosas, ¿no? Yo creo que la gente a veces no nos damos cuenta de la importancia o de la fuerza que tienen las palabras, simplemente al utilizarlas, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho cómo mi mamá desde pequeña me decía, no te digas tonta, ¿no? O sea, cuando tú haces algo mal y, ay, es que qué tonta soy, no, es que no te digas tonta, o sea, y le decía a mi mamá, pero es que he sido muy despistado, lo que sea, me decía, pero no te digas así. O sea, qué inteligente soy. Tú sabes que realmente te has equivocado, que te has despistado, pero no le digas eso a tu cerebro, porque de una manera u otra le empezamos a mandar ese mensaje. Y yo que trabajo un poco con programación neurolingüística, que ya luego si quieren hago un video sobre esto, sí hay o sea, realmente sí afecta la manera en la que nosotros vemos o sentimos las cosas. Entonces, yo creo que sí podríamos empezar a tratar de ayudarle a las personas a decir, es que este alimento no engorda o este adelgaza, o sea, los alimentos tienen calorías. Eso es lo que yo entiendo si no me corriges. Los alimentos tienen calorías y obviamente nosotros tenemos que tomar una cierta aproximada tipo de calorías o cantidad de calorías al día. Pero bueno, yo he visto también muchas cosas, tú resuelves este mito, que los nutricionistas hablan de que es igual si yo voy a comer, no sé, 20 gramos de chocolate, así termino comiéndome 20 gramos de zanahoria. O sea, los gramos, o sea, no, las calorías, perdón, estoy hablando de gramos, de calorías. Me da igual, a lo mejor van a ser 5 zanahorias en lugar de un cuadrito de chocolate, pero si son las mismas calorías, son las mismas calorías. O sea, al final estoy consumiendo lo mismo aunque sea de frutas y de cosas así, en cuestión de calorías, Calorías. no en nutrientes, no en vitaminas y no en otras cosas que le puedan hacer a mi cuerpo. Pero que el alimento por en sí no engorda. O sea, es que un alimento no te puede engordar o no te puede adelgazar. O sea, el alimento no tiene ese poder mágico de tú me toca y ya engordé o ya adelgacé. O sea, tiene calorías y pues sí, o sea, la cantidad de calorías que tú consumas al día te puede ayudar o te puede perjudicar, pero no es que un alimento sea peor que otro, ¿no? Que yo creo que este mito que estás mencionando es algo que a mí muchísima gente me dice, no, no, es que yo por la noche ya no como ciertos alimentos y se quitan un montón de alimentos por la noche, pero pueden consumir unas cantidades extremas de otro tipo de alimentos, pero los otros no, porque los otros engordan y estos no. Exactamente, y yo creo que ahorita que mencionas esto justamente, de que si es mejor en la noche, en la mañana, que es va parte de esta pregunta, o más bien para la respuesta, porque mucha gente prefiere reducir su alimentación por la noche, pues tal vez me quiero imaginar que es porque reducen su actividad física, y es ahí entonces lo que diría, sí, es lo mismo que coma ciertas cantidades de calorías, pues sí es lo mismo, pero pues me van a aportar diferentes nutrientes que van a tener los alimentos, eso es diferente, ¿no?
Pero entonces yo más bien transformaría como las calorías como energía. ¿Por qué? Porque entonces yo estaría diciendo, yo estoy consumiendo esta energía, entonces esta energía también la tengo que utilizar. Mi cuerpo necesita Claro. energía para que yo tenga energía y poder realizar mis actividades. Pero como siempre se empezó a plantear de que si yo como es caloría y las calorías me van a engordar, pues sí, pero es caloría que te va a dar energía y tú vas a ocupar esa energía para poder estar haciendo tus actividades diarias. Y no me refiero únicamente al ejercicio, me refiero a todo tipo de actividad, desde levantarnos, bañarnos, eh, recoger la casa o tu El cuarto pensar. o pensar, bueno, con el simple hecho de pensar. Y creo que aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Hablando a ti que y a mí que nos gusta el tema de los trastornos de la conducta alimentaria, cuando queremos que una persona que tiene anorexia cuando queremos trabajar con ella, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer, Andy? Pues renutrir a esa persona. ¿Para qué? Lo primero. Para que pueda trabajar. Entonces, si no hay energía Cognitivamente, aquí, si no, no llega, no llega. exactamente. Entonces, creo que con esta respuesta y este ejemplo, es algo muy claro que podemos mencionarle a todos porque es importante recibir calorías de parte de los alimentos, ¿no? Entonces empezarnos a quitar ese miedo de que mejor la fruta aquí, si no, mejor la quito, mejor la pongo. Y ojo, nuevamente quiero hacer un paréntesis, estamos hablando de una población sana. ¿Por qué? Porque no Sí. nos queremos irnos a diferentes patologías. Estamos hablando de una población sana, si debe de comer frutas o no, a la hora, etcétera, ¿no? Entonces, hay que quitarnos ese miedo. El miedo ahora sí puedo decir, el miedo hace que engordemos. Sí, sí, el miedo sí hace que engordemos porque entonces nuestras Eso sí es emociones verdad. se enfocan totalmente en mi sentimiento de culpa que tengo porque me comí una manzana en la noche. Pero ¿qué tienes si te comiste una manzana? A lo mejor te ibas a comer un pedazo de pastel, que igual no tiene nada de malo, pero ¿qué pasó si te comiste el pedazo de manzana? ¿A poco te va a subir o te va a dar la misma energía que te iba a dar ese pedazo de pastel? Para nada es lo mismo. Entonces, Entonces, uh-huh. una fruta tiene las mismas calorías en la mañana, en la tarde y en la noche. O sea, Exactamente, no es como que en la noche se desaparezcan las calorías o aumenten las calorías, sino es sí, como que en la exacto. mañana no tenga ninguna caloría la fruta y por eso sea forzoso para el desayuno. Entonces, como tú dices, es la misma cantidad de calorías a cualquier hora del día, ¿ok? Vale, vale. Ujú. Y por ahí viene la otra pregunta, que es ¿las frutas se comen dentro o fuera de las comidas? Si era así, ¿no? Ujú, sí. Entonces, ahí también, pues es exactamente lo mismo. Esto, pues es realmente que no importa a qué hora te comas las frutas. Aquí viene este mito en el que es que no se recomienda que comas las frutas fuera de la comida. ¿Por qué? Porque entonces estás haciendo más comidas. Pero ¿qué pasa? Si tú tienes un plan de alimentación en el cual te indican 3, 4, 5, 6 o 7 comidas, ojo, no tenemos que comer 5 veces al día. Hay gente que necesita comer 6 veces al día, hay gente que tiene que comer 7 veces al día. Entonces es por eso que como recomendación se puede decir, yo te recomiendo más que como un pequeño snack te comas una Una pieza de fruta. fruta, ¿no? O una fruta. ¿Por qué? Porque los azúcares que te estás comiendo por medio de esta fruta va a generar que te quedes más, que te dé más saciedad en el momento, ¿no? Porque está combinando con Ah, la fibra y los azúcares, entonces te va a dar mayor saciedad en el momento. Entonces realmente va por ahí, en el cual te diría que realmente no importa, pero sí es necesario comerla entre comidas, pues qué mejor que una fruta en vez de que sea un snack con azúcares, que un añadido. producto que tenga azúcares añadidos que va a causar únicamente que quieras comer otro tras otro tras otro, ¿no? Entonces, Claro, ahí, porque la respuesta de la gente fue que prácticamente el 80% decía que fuera, o sea, que la fruta se tenía que comer fuera de la comida, que no se podía comer como postre. pero ¿por qué no? Digo, realmente no afectaría en nada. Entonces, es Pues lo que te un digo. poquito más. Sí, digo, yo entiendo, pero a ver qué pasaría, Andy. Yo lo puedo comer como postre o tú lo puedes comer como postre. ¿Tú qué preferirías? ¿Comer eso como postre o a lo mejor comer otra cosa con azúcares añadidos que va a ser mejor? Entonces ahí la Pues la respuesta fruta. exactamente va a ser la fruta. Pero Entonces, entonces la fruta sigue siendo igual de, o sea, me va a aportar las mismas calorías, la misma energía, la misma fibra, me va a aportar exactamente lo mismo, me la coma dentro de mi comida que fuera de mi comida. exactamente, a la Eso. hora que sea. Entonces es la misma respuesta para ambas, no importa, Vale. sigue teniendo el mismo aporte energético a la hora que sea, con la comida que sea, acompañar la comida que sea o si me la estoy comiendo sola. Hay que recordar nuevamente y lo vuelvo a repetir. Si yo me quiero comer un snack,
lo ideal va a ser siempre una fruta o una verdura. Ajá. Pero ya, bueno, hablando de otro tema, primero está en primer lugar las verduras y en segundo lugar están las frutas. Entonces, con eso te digo todo. ¿Sale? Sí, Entonces, vale. no sé si hay una duda ahí. No, de en cuanto a la fruta, creo que no. No. ¿No? Ok, entonces ahora me voy a ir a otro tema, el cual me gusta muchísimo, que es acerca de que si el pan engorda o no. No sé cómo fueron los resultados que tuviste. Me encanta porque es algo que yo he trabajado mucho con la gente porque la gente como que rehúsa comer pan y es como que el pan engorda, engorda. Entonces, pues eran mitos. Y yo pensé, de hecho hasta dije, ay Andrea, no hubieras puesto que eran mitos de la alimentación porque en el momento que tú pones que es un mito, la gente ya debe de entender que es falso, o sea, que no es algo cierto. Pues a diferencia de otros mitos, o sea, la gente sí, la mayoría contestó que eran falsos y solo un pequeño porcentaje contestó que sí, que era verdad, pero en cuanto al pan, o sea, el 50% de la población, mi población, la gente que me ha contestado, que fue bastante, 50% cree que el pan engorda. O sea, tú comes pan y te engorda. Exactamente, pero a ver, yo creo que tendremos que ser más explícitos en decir sí, sí engorda, pero ¿por qué engorda, no? O ¿por qué no sube de peso? Entonces, para empezar, ningún alimento, como habíamos dicho, tiene la capacidad de engordar a alguien, como en primer lugar. ¿Por qué? Porque todos los alimentos nos van a aportar o algunos más calorías o otros menos calorías que otros. Entonces, eso es bien importante. El pan va a ayudar a que nuestra dieta esté equilibrada o que sea correcta. ¿Qué quiere decir? Y que muchas veces tenemos que poner una porción de pan para hacer que nuestro plan de alimentación esté completo o equilibrado. Claro. Ojo, estamos hablando de un plan de alimentación completo, equilibrado para una persona sana. Y lo tengo que repetir esto continuamente porque no sé quién nos esté viendo desde un principio o a mitad, etcétera. Entonces sí es bien importante decir siempre que estamos hablando de una población sana, sin que tenga ninguna patología ni nada. ¿Ok? Vale. Entonces, el pan, ¿qué es el pan? Pues claro que es un hidrato de carbono, ajá, pero este también va a ser diferente en las propiedades que nos va a aportar. ¿Por qué? Porque sí, aparte de que es un hidrato de carbono, va a tener proteínas, pero que vienen de proteínas de origen vegetal, que ahí viene la parte del gluten, ajá. Entonces, eso es lo que nos va a aportar. Entonces, aquí viene una discusión entre el pan blanco y el pan integral. Y voy a Ok. empezar con el pan blanco. ¿Qué pasa con el pan blanco? El pan blanco tiene un elevado índice glucémico. ¿Qué quiere decir? Que la absorción de glucosa es mucho más rápida. Entonces se va a almacenar en forma de glucógeno y después va a ser grasa. Entonces es por eso que la gente o se creó más el temor de comer un pan blanco porque Sí. este se va a convertir más rápido en una grasa. Y pues tal vez sí, sí es cierto, pero no quiere decir que si me como uno ya me subió de peso. Entonces ahí nuevamente tengo que volver a equilibrar nuestra alimentación. Ajá. No sé si quieres decir algo. Sí, a ver, o sea, que yo sepa, y ese también es una de las preguntas que hicimos, que es preferible comer el pan integral que el pan blanco, pero porque engorda menos. Tengo yo entendido que no es que engorde menos, sino que tiene fibra, o sea, que tiene más fibra y pues entonces al final, pues si vas a comer pan y te vas a comer un trozo de pan, pues que te puede ayudar más el integral por la fibra, pero no porque te vaya a engordar o te vaya a subir menos de peso o lo que sea. Exactamente, y ahorita justo me iba a enfocar más en la parte del pan integral, pero antes de entrar al pan integral, quise meter la parte de la miga del pan. ¿Por qué? Porque a mí la miga me encanta, la verdad es algo que a mí me encanta comer, digo, no sé a ti, pero a mí en México me encanta abrir un bolillo y sacar la miga y comérmela, ajá, pero no sé cuántas Y veces la la gente, intentaste, o a mí me bueno, tocó decir que tiene miedo, ¿no? Dice, no, yo no me como la miga porque es que la miga engorda más que lo crujiente del pan, ¿no? y resulta que es todo lo contrario, Andy. Digo, realmente tenemos esa perspectiva que es que la amiga es la que nos va a subir del peso cuando es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la amiga tiene agua y la corteza del pan esa ya se absorbió toda, ¿no? Como quien dice. Entonces realmente lo que menos aporte calórico va a tener, pues va a ser la amiga porque hay más cantidad de agua. Entonces realmente esa Pero sí la quería mencionar. Ujú. ajá, pero pienso yo que no es porque la miga tenga menos calorías que la corteza, sino que al ser una esponja, pues tiene más volumen y tiene más espacio. Y la corteza, al ser más sólido, pues ya le hemos quitado el agua, pero que en realidad si fueran gramos, tienen las mismas calorías, ¿no? Tiene las mismas calorías, pero lo único que tiene, la ventaja que tiene la miga es la cantidad de agua que tiene. Sí. Podríamos decirlo así más fácil, ¿no? Entonces, he aquí que no debemos de generalizar
ni contraindicar su consumo. ¿Por qué? Porque todo va a depender en la cantidad que vamos a comer el pan o la miga o los panes en general, ¿no? En lo que vayamos a comer. Entonces, todo va a depender en cuánto voy a necesitar, según yo, a mis requerimientos energéticos o a lo que voy a estar utilizando. Entonces, eso es bien importante. Y de ahí, entonces, sí me voy a la parte del pan integral. Tanto pan integral como el pan blanco van a aportar las mismas calorías, que era lo que decíamos. Pero justo si tienes, de lo que tú mencionabas, ¿qué pasa? Estos tienen mayor fibra. Claro que sí, tienen mayor fibra. ¿Qué tipo de fibra tienen? La insoluble, que estas van a ayudar a regular nuestro tránsito intestinal. Entonces, sí, ¿qué tipo de pan yo como nutrióloga voy a recomendar? Pues sí, voy a recomendar un pan integral, pero ¿por qué? Porque aparte de que nos va a dar fibra, normalmente cuando un paciente empieza con un nuevo plan de alimentación, hay problemas de estreñimiento, que tiene problemas para hacer digestión y todo esto, entonces tenemos que darle ayuda de fibra por medio de los alimentos, no necesariamente un suplemento o con un suplementar con fibra, perdón, sino que lo reciban completamente por medio de un alimento. Y creo que un alimento como un pan integral, pues es una buena opción para que empiece a recibir todo Claro. ese tipo de fibra y entonces no esté batallando en problemas de cuestiones de poder ir al baño, que con estreñimiento, hasta con dolores de estómago, ¿no? Entonces, más que Pero nada, entonces, uh-huh, eso, ¿no? O sea, que más que tenga más o menos calorías, es que tiene un extra, que es la parte de la la fibra, fibra, que uh-huh. nos puede ayudar, pues eso, a la digestión y a estar mejor, pero que no es como que si un día no haya pan integral o que vaya yo a algún lugar donde el sándwich o el bocata o lo que se esté dando es de un normal, entonces que entre yo en esta parte del pánico, en esta parte de estos pensamientos de no, este pan no lo debo de comer porque es que este engorda más que el otro y no sé qué tanto. O sea, no, es lo mismo, simplemente que pues en esta ocasión no te va a aportar lo extra que es la fibra. Exactamente, y que sí necesito mencionar la parte del índice glucémico que tiene el pan integral. Este tiene menor cantidad, entonces, pues sí puede haber una razón en la cual produzca menores niveles de glucosa en la sangre y también esto puede tener la relación con ayudarte a regular tu peso, pero si en verdad no tiene nada que ver con que si un día o 2 días o una semana completa solo tuve para comprarme un pan blanco, porque también hay que mencionar los costos, ¿no? Un costo de Claro, un pan integral siempre va a ser un poco más elevado, un pan integral con semillas, etcétera. Los costos se empiezan a elevar. Entonces, si esta semana solamente tuve para comprarme un pan blanco, no me va a pasar absolutamente nada. Y tampoco lo tengo que dejar si no quiero. ¿Por qué? Porque tengo que decir que son de los alimentos con la que la gente se satisface más al momento de comer. Entonces, no lo tengo que dejar por completo, sino al contrario, comerlo, disfrutarlo y comerlo sin culpa. ¿Por qué? Porque entonces, sí, entonces puedes provocarle a tu cuerpo que entre en un estado de estrés. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, realmente, el pan integral no es que engorda más o engorda menos, realmente tienen lo mismo. Hacen una función distinta dentro de tu cuerpo, sí, eso sí, pero no va a pasar nada con que en una ocasión te comas un pan blanco y te, y te, y vayas a resultar con un aumento de peso por hacerlo. Entonces, no tiene nada de para malo. que Exacto, ya está. exacto. Vale, mito despertado. Exacto. Entonces, había otro. Ah, bueno, aquí saqué otro yo, que es algo similar a lo de la amiga. El pan tostado engorda menos. ¿Tú qué opinas, Santi? Yo creo que tiene menos agua, pero Muy te bien. digo mal. O sea, pero de ahí en fuera no le veo diferencia. O sea, yo creo que son las mismas calorías. Eso es lo que yo creo. Exactamente, sí, el pan tiene menos agua y pues debe contener más harina. Ajá. Y esa es la única respuesta, pero aún así sigue conteniendo lo mismo. Entonces, mucha gente cree todo lo contrario, que el pan tostado es que es mejor comerme el pan tostado porque le estoy quitando todo, ¿no? Pues solo lo que le estás quitando lo estás deshidratando, como quien dice. Entonces, Ya. realmente ahí eso solo va haciendo lo mismo. Pero sí quise meter esta porque a mí me ha tocado que me hagan muchas veces esta pregunta. Entonces, ¿me como todo con un pan tostado? Pues no, claro que no, ni siquiera es necesario, que sabe mucho más rico, en lo personal a mí me gusta más, pero realmente es lo mismo. Ajá. Entonces, Vale. nada más para que quede claro ahí. Y bueno, no sé si del pan hay alguna duda. No, ¿sabes de qué me preguntaron de la pregunta anterior de la fruta? Algo A ver. así, deja recordar si estaba bien, o a ver si encuentro la pregunta. Aquí dice, yo tengo entendido que si la fruta se come al principio,
Que la fruta se come al principio, porque si se come al final de las comidas, se fermenta, ¿es verdad? O sea, hay diferencia entre comer la fruta al principio o al final de tu comida porque se llega a fermentar y algo te ocasione, no lo sé. Pues no tiene por qué ocasionarte nada. Realmente tu cuerpo está trabajando y está haciendo digestión tal cual como lo debe de hacer o está trabajando el alimento como debe de funcionar. En mi opinión, yo te diría que ni te preocupes en qué momento lo vas a comer. Es como aquel otro mito que dice, tómate un vaso de agua antes de tus comidas porque entonces te va a ayudar a quemar a quemar la comida que te estás comiendo en ese momento. Y no, realmente yo digo, es como el ejemplo que digo, pues sí, tómate el agua, pero es para que tu estómago empiece a ocupar más volumen, haya menos espacio en tu estómago y entonces quieras necesites comer menos, ¿no? Pero realmente yo diría que en realidad no hay como un momento ideal para la fruta. A mi opinión, eso es lo que yo te diría. Ujú. Sí, oye, Roberto nos escribe que si que si es bueno comer la fruta en la noche o no. Al principio del live hemos dado una explicación súper larga acerca de esto para que la puedas entender y ver la razón de por qué decimos, pero para un corto no pasa nada. Te puedes comer la fruta en la mañana, en la tarde, en la noche, o sea que de manera general tiene las mismas calorías que va a tener en la mañana, en la tarde, en la noche. Pero la explicación larga y explicando todo esto, puedes ver el en vivo desde el inicio y ahí te damos la explicación completa. Así es, yo creo que sí, te recomiendo que lo cheques porque realmente es algo que se fomenta mucho, el decir ya no comas fruta en la noche. Y he de Sí, aceptarlo, Andy, yo así, hay pacientes que sí les tengo que marcar como una pausa en el comer las frutas por la noche, pero ¿por qué? Porque son personas que realmente solo quieren cenar fruta y fruta y fruta y fruta, ya. son unos bowls de frutas enormes, etcétera. Entonces ahí sí tengo que decirle, oye, a ver, ¿qué te parece si estás en un régimen para perder peso? Vamos a quitar la fruta de la noche que te comes y mejor la metemos durante el día y en la noche vamos a meter otro tipo de alimento. Eso sí lo he hecho y me gusta mucho cambiar como ese pequeño hábito en lo que respecta a las frutas. ¿Por qué? Porque muchas veces me dicen, es que yo ceno súper sano. Pues sí, pero ¿qué es comer sano para ti? Pues es cenar fruta en la noche. Bueno, ok, súper bien. ¿Y cuánta fruta comes? No, pues resulta que no solo es una manzana, o no solo es dos naranjas o dos mandarinas, etcétera, ¿no? Sino que es como un bol completo con muchísima fruta. Entonces ahí, cuando ya no es algo bueno. Ajá. Entonces yo Claro. creo que hay que De aclarar hecho, esa parte. ajá, de hecho a mí, una chica de repente estábamos hablando acerca de esto de yo como súper sano y era como esta cuestión de, vale, ¿y qué comes? Es que siempre como lo mismo. Súper sano, frutas y verduras, pero siempre como lo mismo. Y ahí yo le decía, pues yo creo que tan sano no debe de ser, porque aunque tú comas muchas frutas y verduras, si siempre comes las mismas frutas y verduras, pues habrá cosas que no tenga tu alimentación, porque una alimentación debe de ser equilibrada y balanceada. Entonces, por muchas frutas y verduras que comemos, si no está balanceado, habrá cosas que no estamos metiendo en nuestra alimentación y que deben de ser importantes. Entonces, Y, eso de cómo súper sano depende de muchas cosas, ¿no? y yo creo que variada también, porque justo es lo que mencionas, si no hay variedad en tu alimentación, le están faltando Ya. nutrientes a tu dieta. Aquí estaba releyendo rapidísimo otra vez, creo que es Andrea, que se debe combinar la fruta o es mejor solo una, realmente es lo mismo, regreso a lo mismo. Hay que verlo por porción. Cuando vas con un nutricionista o un nutriólogo, te tiene Ajá, que enseñar cuánto equivale una porción de cada fruta. Entonces te van a enseñar a decir, bueno, debes de comerte una o dos porciones en la noche según la cantidad de calorías que deba contener tu plan de alimentación. Entonces ahí cuando dices, ok, yo quiero meter una porción, la quiero meter con media de manzana y media porción de papaya. Entonces ahí tú ya puedes decidir qué frutas puedes variar o quieres combinar, o si quieres que solo yo una fruta. Ajá, que yo creo que eso es lo importante de esto, de empezar a hablar acerca de la alimentación como un tema del día a día, o sea, porque yo creo que solo vamos con el nutricionista o solo acudimos con el nutricionista si queremos bajar de peso o en algunos casos quien quiere subir de peso o masa muscular, ¿no? Pero cuando queremos como cosas muy específicas, cuando en realidad debería de ser también, como digo yo, de ir al psicólogo, como ir al médico, pues también debería de ser así. O sea, que nos enseñen a comer y que nos enseñen a alimentarnos. O sea, creo que, como tú dijiste al inicio, nos estamos dejando bombardear por tantas cosas que, que al final ya no sabemos ni qué es cierto ni qué no es cierto
y qué es bueno para mí, o sea, para mí en lo personal. Creemos que todas las dietas nos vienen bien a todos y que agarramos un régimen o que agarramos un, debes de comer 5 frutas al día y ahí vas a rajatabla a comer 5 frutas al día porque yo leí que alguien dijo que debo de comer 5 frutas al día, pero a lo mejor para ti en particular, por tu experiencia de vida, por tus circunstancias, pues por tu propia genética, no te viene bien comer 5 comidas al día, digo, 5 frutas al día. Entonces, que esto es lo interesante de escucharte hablar de esto, es para que nos demos cuenta que nos tenemos que acercar más a acudir con expertos en cuestión de la alimentación para saber si nos estamos alimentando bien o no lo estamos haciendo. Y creo que eso es bien importante y parte del trabajo del nutriólogo es conocer al paciente, el cual no lo vas a conocer en una sola sesión y creo que pasa mucho. Acuden a una primera cita de nutrición y quieren que, o sea, el paciente busca como un resultado rápido y claro que yo lo entiendo en esa parte, pero algo que va a ser duradero tiene que ser algo que se trabaje con mucho tiempo. Entonces, si queremos que algo funcione, que si estamos en busca de un resultado, ya sea para bajar o subir de peso, necesitamos hacerlo con mucho tiempo y dedicarle y aprender a conocer a nuestro cuerpo, ¿no? Para ver qué alimentos le están funcionando o qué alimentos no. Claro. Rápido le quiero contestar a Noemí Angélica para seguir, porque si no creo que no vamos a acabar con todas las preguntas, Vale. porque pregunta qué alimentos no se recomiendan cenar. Y sí le quiero contestar porque no hay ningún alimento que no se recomiende cenar. Podemos comer lo que nosotros queramos, todo va a depender en las cantidades que lo vayamos a comer. Entonces, ahora, esa sería mi respuesta y empezarnos ahora sí como que a casar con esa respuesta, no prohibirnos alimentos a ciertas horas. Gracias. Ajá. Entonces ya nada Gracias. más sería esa parte. Y bueno, me voy a la siguiente pregunta que es acerca del consumo del huevo, que si supone un riesgo para la salud o no. Y esta pregunta me gustó porque justamente hace poquito subí un post acerca de esto y Sí. en el cual les decía, porque anteriormente se decía, solo debes de comer era 3 veces al día, no, 3 veces al día, 3 veces por semana debes de consumir huevo, porque si no puede generar un riesgo cardiovascular, etcétera, ¿no? Entonces, desde el año 2000 creo fue que después de muchísimos estudios, se dice que ya no hay algo que diga que si comes un huevo todos los días de la semana puede causar un riesgo para tu salud. ¿Por qué? Porque el huevo es un alimento riquísimo en muchísimos nutrientes y podemos decir que tiene una proteína de alto valor biológico, hablando por todo lo que esto contiene, ¿no? Entonces es bien importante aprender esto. ¿Por qué? Porque si no, lo empezamos a quitar un alimento que nos está aportando muchísimos nutrientes. Y otra cosa que pasa, bueno, no pasa nada, yo como huevo todos los días, pero les quito la yema y me como solamente la clara, pero resulta que la yema es la que contiene todos los nutrientes, ¿no? Entonces me estoy comiendo muy poco de los nutrientes que tiene el huevo completo y solamente me como la clara, que eso yo lo he escuchado que lo hacen muchos deportistas, Sí. etcétera, ¿no? Entonces realmente yo te diría que no. Si vas a comer huevo, cómelo como es y cómelo como debe de ser. Algo que también te recomendaría es- Exactamente. Es que sí, que aprendas a comerlo de manera moderada, pero moderada me refiero a que no tienes que comerte 5 huevos en una sola comida, que sí lo comas 1 o 2 huevos al día, más no en cantidades enormes o solamente desayunar, comer y cenar huevo. Que si eres una persona sana que no tienes ningún antecedente cardiovascular, etcétera, pues bueno, no pasa nada, pero sí, ojo, equilibrarlo con la actividad física que Sí. haces día a día, con tu dieta equilibrada, etcétera. No pasa nada si te comes más de uno, cada día de la semana, pero sí aprende o consulta con tu nutriólogo para poder equilibrar todo tu plan de alimentación y entonces sí que no suceda nada de aquello que nos pueda estar preocupando. Y quiero Yo ahí sí mencionar, tengo sí, ajá, dime. que admitir que esta fue, yo creo que el primer mito que me quitaste tú hace 7 años. O sea, yo tenía esta cuestión de que yo veía que mi hermano comía todos los días huevo y yo le decía, o sea, ¿cómo es posible que comas todos los días huevo? ¿Te va a dar algo? O sea, tú tienes idea de la cantidad de cosas que tiene eso. O sea, yo de verdad me preocupaba por él. Lo pasaba mal al ver que todos los días comía huevo. Y me acuerdo que te lo pregunté, o sea, a ti y a Adi, o sea, fue de esas preguntas de, bueno, es que mi hermano come huevo todos los días, y ustedes, ¿y qué tiene?
Y yo, no, pero es que no es malo. Y ustedes, no, pues si le gusta, y bueno, pues también que desayune otra cosa si quiere, pero que no tiene nada de malo, que no te tienes que espantar. Y he de admitir que hoy en día como huevo muchos días de la semana como huevo para desayunar, me encanta y que ya no me lo como con miedo, ¿sabes? O sea, fue esto de cuando me apetece me lo como, cuando no me apetece no me lo como y si durante toda una semana me apeteció todos los días comérmelo, me lo como y no entro en este bucle de no, es que es malo y estar pensando que le está pasando algo a mi cuerpo, ¿no? Que también esa es una de las razones por las que yo siendo psicóloga me estoy metiendo mucho en la parte de qué son los mitos de la alimentación, más allá de que sean reales o no sean reales, es el impacto que nos hacen en la vida, el impacto que me hacen emocionalmente y que cuando nosotros empezamos a prohibirnos hacer algo, obviamente me va a hacer sentir mal y eso es lo que yo no quiero. O sea, eso es como mi beneficio de trabajar tanto con la alimentación y trabajar tanto contigo, quitando mitos, que el día de mañana la gente no viva con esos miedos, porque esos miedos sí influyen en tu estado emocional. Y crecemos con eso, ¿no, Andy? Porque tú me decías, no, pues es que yo desde siempre tenía como esa idea, ¿no? Y no solo tú, creo que todos, o sea, vamos creciendo, y no porque lo escuchemos en casa, sino al contrario, a veces lo escuchamos más de otras personas y se nos va creando esa idea. Entonces, hasta llegamos a actuar tal cual de lo que vamos creyendo, de lo que vamos escuchando, ¿no? No, pues ya no como yo huevo todos los días porque me dicen que tiene muchísimo colesterol, entonces no me vaya a dar un infarto. Bueno, a ver, para que te dé un infarto, pues sí, sí puede pasar, pero hay otros alimentos que tienen más colesterol, etcétera, ¿no? Entonces, no, creo que no, ya después de muchos estudios que se hicieron, ya creo que es suficiente la información que tenemos como para decir, ok, cómelo sin problema, disfrútalo y mejor encárgate de llevar una vida activa, que eso te va a ayudar a que no corras riesgo para que puedas tener algún infarto o un riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces creo Nos que están más que nada me enfocaría preguntando, en eso. ay, perdón, Pau, nos están preguntando acerca de dietas. Chicos, hoy vamos a hablar de mitos de la alimentación, pero les prometo, mándenos todas sus preguntas en inbox a nosotras y hacemos uno, o en una semana o dos, dependiendo de las agendas, hacemos una acerca de las dietas, de los mitos que existen sobre las dietas y si son buenas o no. En primera no me gustan, pero es bueno hablar de esto. Pero hoy preguntan Creo que acerca tú de y yo mitos de la pensamos un poco alimentación. igual acerca de que no nos gustan cierto tipo de dietas. Y no voy a decir que el ayuno intermitente es malo, al contrario, creo que es muy bueno, pero no es para todas las personas. No todas las dietas o se debe de generalizar. A algunos les va a funcionar, a otros no. Para otros es Sí, bueno, pero por muchas razones, tanto psicológicas y nutricionales, ¿no? Entonces yo creo que sí, ese tenemos que tomarlos como un tema aparte. sí. Con gusto yo les contesto de ratito personalmente a cada uno sus respuestas para podernos ir un poquito más rápido, si no, creo que me van a faltar algunas, pero si nos faltan, le seguimos después, ¿sale? Sí, sí, sí. Entonces, me quería ir a la de limón. ¿Qué pasa? ¿Qué onda Por con el limón favor, mágico, no? Porque por favor. el Es que limón te lo juro, o está, sea, tengo cuatro preguntas que fueron clave en mi encuesta, todas las demás como más o menos la gente las entendió, pero otra de ellas es la de limón. O sea, de verdad, un porcentaje arriba del 50 creo, la gente de verdad cree que tomando limón o consumiendo limón o el limón en ayunas, la gente se toma su vaso de limón en ayunas, van a bajar de peso porque esto les va a quemar la la grasa. grasa y van a adelgazar. Bueno, yo con lo que quiero empezar a decir es que, pues no, que el limón no es un alimento mágico, ¿no? El limón, claro que es un alimento muy rico a nivel nutricional, pero no tiene el poder de quemar grasa. Creo que si tuviera ese poder, creo que no existiría ni un sobrepeso ni una obesidad. ¿Por qué? Porque entonces sería muy fácil como el todos hacernos ese hábito y hacerlo por la mañana que lo puedes tomar y no te va a pasar absolutamente al contrario, te ayuda, te sienta bien a tu estómago, etcétera, pues sí, claro, lo puedes hacer y es un hábito que tú puedes obtener, pues es como levantarte, tomarte un poquito de agua templada o agua fría, etcétera, ¿no? Pero específicamente en el limón lo queremos usar para muchísimas cosas y creo que realmente no es porque este nos vaya a quemar grasa. ¿Por qué? Porque pues no tiene ninguna propiedad o no hay nada científico que diga que el limón realmente nos está ayudando a quemar la grasa. Es como otro que encontré ahí que decía que el limón, ahí vaya, si comes mucho limón va a ayudar a evitar que te enfermes, ¿no? Pues no, realmente sí tiene mucha vitamina, etcétera, pero no más que otras, exacto, ¿no? Entonces, el limón no hace magia, ni como para quemar grasa, ni para evitar que te enfermes, ni para nada. No hay nada científico,
créanme que hasta me puse a buscar más y más a ver si encontraba algo que dijera que sí lo hacía, pero realmente no hay nada comprobado. Entonces, también decía que el limón te va a ayudar a desintoxicar tu cuerpo. Pues no hay nada, y esta sí la quería mencionar, no hay nada que ayude a desintoxicar tu cuerpo. ¿Por qué? Porque así como dicen de limón, dicen de muchísimos batidos que van a ayudar a que tómate estos batidos y tu cuerpo va a estar súper desintoxicado, etcétera. Yo te diría que no, porque, y esto va yo creo que a una pregunta que hacían hace ratito del tipo de dietas y demás, dietas de desintoxicar, que va muy de la mano con lo que dicen del limón. Pues yo no Sí. creo en nada de esto. ¿Por qué? Porque llevar un día completo a base de puros jugos o puros batidos, en los cuales realmente le estamos aportando azúcares a mi cuerpo, que realmente no me están ayudando en nada, solamente me están ayudando a crearme o a generar más temor a ciertos alimentos. Entonces, si quiero desintoxicarme, bueno, a ver, yo lo primero que les digo, me dicen, quiero desintoxicarme, ¿qué puedo hacer? Ok, identifica el alimento que tú creas que es el menos saludable que consumas con mayor frecuencia y trata de reducir su consumo, no lo elimines, empieza a reducir su consumo. Y ya si ves Exactamente. que no lo necesitas, elimínalo. Y así es como tu cuerpo va a empezarse a limpiar poco a poquito. Ajá. Entonces, no hay ningún alimento, no hay ningún batido mágico y sobre todo no hay ningún limón mágico que pueda hacer que nos ayude a quemar la grasa. Entonces, eso sería como mi conclusión acerca del limón. ¿A quién no le Muchas gusta el gracias, limón? Pau, porque mucha gente sí contestó que sí. Sí, no, es que creo que a mí también me contestaron eso, que sí, que limón eso lo hacía y creo que realmente es un mito que viene de muchísimos años atrás. Pero realmente creo que yo los invitaría a todos que buscaran y buscaran en miles de bibliografías y ninguno habla acerca de esto. Entonces, realmente puedes tomarlo, claro, te va a ayudar a tu cuerpo, le va a ayudar en ciertos niveles a tu cuerpo, más no quiere decir que te está quemando la grasa. ¿Ok? Y creo que Ajá. después de ese me quise enfocar también en la parte del agua, que qué onda con el agua, qué pasa con el agua, es buena, es mala, me ayuda a bajar de peso, me ayuda a subir de peso. ¿Qué viste en tus respuestas, Andy, acerca del agua? Bueno, yo vi que prácticamente el 100%, o sea, ahí sí fue un porcentaje súper poquito, decía que el agua engordaba, o sea, todo el mundo decía que el agua adelgaza, o sea, que si tomas agua vas a adelgazar, cosa que por un lado me tranquilicé, porque tú y yo sabemos que existe gente que cree que el agua engorda, o sea, porque hay pacientes, de verdad tenemos pacientes que no toman nada de agua, o sea, nada, al punto de que llegan a hacérseles piedras en el riñón, eh, o sea, teniendo 18 años y pueden pasarse días enteros con unos dolores impresionantes, pero no son capaces de tomar agua porque creen que el agua les engorda. Entonces, yo me tranquilicé por ese aspecto, o sea, por decir, bueno, menos gente con piedras en el riñón habrá en este mundo, pero por el otro lado es como que, en teoría, el agua no adelgaza ni engorda, ¿no? Y también otra cosa, creo que a ti y a mí nos ha tocado escuchar que hay mucha gente que tiene miedo por temor a subir de peso si toman agua, ¿no? Entonces, digo, yo sé que ese es Sí. otro tema completamente distinto, pero sí quisimos meter esta pregunta justo por eso, ¿no? Porque así como un 90% cree que el agua le va a ayudar a bajar de peso, hay ese 10% que en verdad cree que si toma agua la va a hacer que suba de peso, ¿no? Entonces sí hay que Sí. aclarar esta parte. Entonces, el agua no va a tener valor calórico, entonces el agua no tiene como ese poder ni de subir ni de bajar de peso. Tú mencionas algo bien importante, hay gente que no toma agua, entonces es por eso que nosotros los nutriólogos tenemos que recomendar cierta cantidad de agua que debe de tomar el paciente. No le vamos a recomendar la misma cantidad a todos porque va a depender muchísimo de si eres mujer, si eres hombre, tu tipo de actividad física que haces, en dónde vives, en que si vives en un lugar con un clima muy frío o muy caliente, etcétera. Hay muchos aspectos en los que nos tenemos que basar para indicar una cantidad de agua que se debe tomar, pero no forzosamente lo hacemos porque tiene que tomar agua para que baje de peso. Claro que te va a ayudar muchísimo, le va a ayudar muchísimo a tu cuerpo, Claro. pero sí es bien importante mencionar. A mí me gusta recomendar tomar agua. ¿Por qué? Porque la mayoría, yo creo que un 60-70% de los pacientes no llegan ni a una mínima de lo recomendado que deben de tomar agua, de cantidad de agua. Yo les pregunto cuánta agua tomas y me dicen a lo mucho 2 o 3 vasos al día. Entonces es bien importante como empezarles a inculcar esta parte de tomar agua y tomar agua todos los días. Yo creo que te ha tocado ver gente que empieza con sus planes de alimentación o con sus famosas dietas y cargan siempre una botellita de agua a todos lados porque Así es. pues es que tienen que tomar agua.
Es que yo creo que Está perfecto. Ujú. yo creo que ese es el problema, que la gente se va a los extremos. Entonces, es como que la gente no toma agua, ¿por qué? Por hábito. O sea, si quieres ya no lo digamos que porque me da miedo engordar o no, sino por hábito no lo Exacto. tomamos. Y en el Ujú. momento que escuchamos que el agua es buena, que el agua te ayuda a adelgazar o que el agua te llena el estómago y entonces así vas a comer menos y demás, nos vamos al otro extremo. Y entonces hay gente que empieza a tomar muchísima agua. Y he de decir que también ese otro extremo es malo, o sea, porque nosotros también hemos tenido pacientes que han llegado a presentar hipocasemia y que esto, por lo poco que yo entiendo, porque ni médico ni nutricionista soy, pero lo poco que yo entiendo es que te desmineralizas y esto puede repercutir a tu sistema cardiovascular al punto de que te puede dar un paro cardíaco. Entonces, Ujú. realmente tampoco es bueno a irme al otro extremo de tomarme 5 litros de día todos los días. O sea, por decir un número, como dices tú, o sea, cada cuerpo será un mundo, pero que tampoco es de todo el tiempo tengo que estar tomando agua todos los días, porque yo realmente puedo llegar a tener un problema a nivel físico por hacer esto. Y cabe mencionar, Andy, que el agua no solamente es la que estamos tomándonos, hay muchos alimentos y bebidas que consumimos durante todo el día que nos están aportando agua, entonces no forzosamente tengo que quedarme con que el agua que consumo solamente es el vaso de agua que tomo a la hora de la comida. ¿Qué tal si yo desayuné un plato de frutas y un vaso de leche? Ya consumí líquido ahí también, entonces hay muchos alimentos que están dándome agua necesaria para nutrir a mi cuerpo. Entonces también hay que tomar en cuenta esa parte, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, claro. El agua tampoco es mágica, ¿no? Como nos dice Roberto. Como el Eh, limón. Exactamente, o sea, es lo mismo, realmente. Y creo que justo estas preguntas que fuiste escogiendo, al final llegamos a la misma conclusión, no hay nada mágico y ojalá fuera, ¿no? Porque pues entonces todos estaríamos sanos y no tendríamos ningún problema, pero pues sí, desafortunadamente tenemos que luchar contra todos estos estereotipos que hay de que si esta me va a funcionar mejor o esto me va a funcionar menos o más, o que si tomo agua ya con eso tengo para bajar de peso. Es muy importante el agua, claro que es muy importante el agua, pero no forzosamente es solamente para bajar de peso. El agua la necesitamos porque nuestro cuerpo se constituye más de un 60% de nuestro cuerpo es agua. Entonces es por eso que la necesitamos estar consumiendo constantemente porque así como la estamos consumiendo, también nuestro cuerpo está perdiendo agua. Ajá, entonces tenemos que compensar una con otra. Sí, de hecho yo tengo dos preguntas que me gustaría que respondieras, aunque fuera así un poquito rápido, porque nos quedan como 10 minutos del en vivo, pero que sí fueron dos preguntas que me llamaron mucho la atención de la audiencia, ¿no? Acerca del aceite de oliva. O sea, que sí es No, verdad que el ujú. aceite de oliva engorda menos que el natural. Yo prefiero que tú des la explicación porque ya más o menos me lo has explicado tú en algún momento, lo he leído, pero ¿por qué es este mito de que el aceite de oliva engorda menos? Lo que pasa es que, bueno, a mi opinión, creo que el aceite de oliva empezó a hacerse como empezó a agarrar fama de bueno, porque es prácticamente nuevo, podría decirse, pero lo que te voy a decir es que el aceite de oliva tiene las mismas calorías que cualquier otro aceite. Ajá. Entonces, realmente esto va a depender de muchísimos otros factores, pero para empezar hay diferentes tipos de aceite de oliva, entonces que si extra virgen, etcétera, ¿no? Entonces, lo que tiene de bueno el aceite de oliva es que tiene muchos factores que nos puede ayudar a reducir los niveles de colesterol total que tenemos en la sangre. Esa es la única ventaja, pero no es que este tenga menos calorías o que nos vaya a engordar menos, todo lo contrario. Bueno, no lo contrario, sino tiene exactamente lo mismo. Todo va a depender en el uso que le estemos dando a este tipo de aceite. Bueno, por lo que sé en España, consumen mucho el aceite de diferente forma como la consumimos nosotros en México. Nosotros en México hacemos lo que creo que no deberíamos de hacer, aceite para cocinar y lo calentamos, etcétera, ¿no? Entonces ahí creo que es cuando es un poco más perjudicial a la salud. Y en España hacen algo muy bueno, que comen en su pedazo de pan, le ponen, no sé, jitomate y le ponen un poquito de aceite. Y creo que está muy bien porque es un aceite, pues ahora sí como viene puro a ponérselo a su alimento y no le va a pasar nada, no le estás destruyendo. Entonces, este me está aportando todo lo que tiene el aceite de oliva. ¿Para qué? Para ayudarme a mi cuerpo a evitar que me aumenten mis niveles de colesterol en la sangre.
Ok, Esa sería mi única entonces respuesta. Ajá. entiendo, o sea, tiene las mismas calorías, pero sí que tiene como el pan integral un algo extra que es bueno y que le va a ayudar a mi cuerpo. Entonces, sí, si yo tengo que decidir entre consumir un aceite normal o un aceite de oliva, es mejor que utilice el aceite de oliva, pero Y tampoco dependiendo puedo, para qué quieras y qué quieras comer. ajá, es lo que te Eso te decía. diría. Ujú. Claro, porque al final yo leí algo que si no me lo corriges, es que el aceite de oliva es bueno, pero siempre y cuando tú lo consumas en buenas cantidades y aparte sin freír, o sea, sin calentar, porque al momento de que lo utilizas para freír cosas, no sé qué cosa química pasa en las moléculas del aceite que, bueno, pues tiene ya las mismas calorías que si estuvieras consumiendo otro tipo de aceite, o sea, si no por ser de oliva, puedes freír todos tus alimentos y que no va a pasar nada porque como ha sido frito con aceite de Aceite de oliva, pues oliva. no te engorda. Exactamente, que sí es mejor comer este tipo de grasas a comer otro tipo de grasas, como por ejemplo las grasas que pueden venir en, no sé, en alguna carne, pues sí va a ser mejor la grasa que viene en el aceite de oliva, ¿no? Pero bueno, eso ya es mucho rollo y meternos a otra, ya sería extender un poquito más el tema, pero es a lo que voy. Todo va a ser como dependiendo para qué lo quieras cocinar, cómo te lo vayas a comer, etcétera, pero no es que tenga menos calorías, porque las calorías son exactamente las mismas. Esa sería Vale, como la vale. respuesta. Ujú. Y la última pregunta, que esta nos va a llevar a nuestro siguiente tema, o sea, de que hagamos el de las dietas, porque el 80% de la gente que me contestó dice que necesitan quitar, o sea, que es cierto que necesito quitar las harinas si yo quiero bajar de peso. O sea, no puedo yo bajar de peso si no quito las harinas de mi alimentación. Pues yo creo que, pues yo te diría que sí y no. Esa sería mi respuesta. ¿Por qué? Porque para empezar la harina sigue siendo un carbohidrato, ajá, pero la harina es un carbohidrato o que te va a dar un aporte de energía, un tipo de energía que va a durar más tiempo, que va a durar más tiempo en tu cuerpo. O sea, es una energía a plazo, a largo plazo, ajá. Entonces, por eso que se dice que la harina va a hacer que subamos de peso. Ajá. Y en cuanto yo la quite de mi alimentación, va a hacer que yo empiece a bajar de peso. Pero ¿qué pasa? Si yo no consumo harina, pero la consumo, me regreso nuevamente a esta palabra, de manera equilibrada al parejo de otros alimentos, pues no tiene nada de malo. Pero, ojo, la harina no va a tener el beneficio que tienen los panes integrales, que tiene la cantidad de fibra, etcétera, ¿no? Entonces, realmente yo por eso, y te lo vuelvo a decir, yo como nutrióloga, mi recomendación a mi paciente sería, bueno, evita las harinas, trata de consumir mejor cereales integrales. ¿Por qué? Porque estos tienen más fibra, no porque la harina no te vaya a dejar bajar de peso. Y creo que yo estoy muy de acuerdo contigo en la parte de que la mayoría, o creo que el 100% pensó que, bueno, contestó en que sí, si las quitan van a perder de peso. Y claro que sí, pero si yo las estoy comiendo todos los días de una manera desequilibrada y si las quito, pues entonces lógicamente sí voy a perder peso, pero si las como de manera poco regular, pues entonces no tiene por qué tener como un efecto negativo en lo que tiene que ver con mi peso. A muchos nos asusta el comer este tipo de alimentos, ¿por qué? O por justo esto que escuchamos, ¿no? De que si es harina, es harina igual a engordar, pero pues no, no tiene nada que ver, digo. Sí, Ya. sus componentes sí tienen, puede que haya una razón más para que estos se queden más tiempo almacenados en nuestro cuerpo y luego se conviertan en grasas, sí, claro que sí, pero nuevamente voy a esto, dependiendo de la cantidad de que lo estemos comiendo. Entonces, si tú me dices qué tipo de pan es mejor comer, pues yo te diría un pan integral. Hay harinas integrales, entonces pues mejor me voy con la harina integral. Esa sería mi respuesta. Pero no forzosamente las tengo que quitar de mi alimentación. Es a lo que voy, ¿no? O sea, que sí que es verdad que cuando nosotros estamos abusando del consumo de cualquier tipo de alimento, pues obviamente en el momento de que lo reduzco o que lo dejo de consumir, pues va a repercutir en mi peso. Pero sea el que sea, no solo las harinas. Si yo abuso de cualquier alimento y empiezo a comer mejor, claro que va a darme un beneficio en cuanto al peso. Pero no es necesario no comer harinas para tener un buen peso o para bajar de peso. O sea, si yo no tengo que llegar al extremo de eliminar las harinas en mi alimentación como para yo poder tener un peso saludable o para yo empezar a bajar de peso. O sea, no es una cosa como casada con la otra. O sea, vamos a no llegar a los extremos, ¿no? Exactamente, creo que podemos llevar una alimentación equilibrada, incluyendo cualquier tipo de alimentos, incluyendo carbohidratos, incluyendo proteínas, incluyendo grasas,
mientras esté equilibrada, no nos tiene por qué afectar a nuestro peso. Ajá, entonces, empezarnos a quitar ese miedo y ese temor a comer los alimentos. Hay un tema que creo que a mí me gusta mucho y creo que a ti también te gusta, que es el comer de una manera consciente. Entonces, si estamos empezando a hacer conciencia de lo que estamos comiendo, tu cuerpo va a empezar a aprender a disfrutar esos alimentos sin culpa. Entonces, tu cuerpo va a estar trabajando de una mejor manera. Entonces, por lo tanto, si tu cuerpo está trabajando bien, no se tiene por qué ver afectado tu peso. Ajá. Exacto. Entonces, va a haber muchísimos factores para que, sobre todo a nosotros las mujeres, que nuestro peso puede estar subiendo, bajando constantemente. A nosotros nos involucra no solamente la comida, hay muchísimas cosas que a Somos nosotras nos cíclicas pueden llevar y a... hormonales. Es, exactamente, entonces hay un ritmo circadiano ahí que nos puede ir afectando a nosotros y a nuestro peso y a nuestro cuerpo. Entonces, para concluir esto, yo te diría, no hay alimento malo, no hay alimento que engorde más, alimento que engorde menos, no hay alimentos mágicos, no hay nada mágico, no hay agua mágica, no hay nada que nos pueda ayudar a bajar de peso. Creo que lo importante es llevar un plan de alimentación equilibrado, hacer una vida activa. No me refiero a que hagas ejercicio solamente o que tengas que hacer ejercicio. Si eres de los que no te gusta hacer ejercicio, ok, párate y camina tantito, sal, camina 10 minutos o párate de tu lugar y date una pequeña vuelta y listo, que tu cuerpo note que hay actividad física. Y con esas pequeñas cosas, tu cuerpo va a notar una gran diferencia. Y sí, toma agua, tienes que tomar agua, pero tampoco de una manera descontrolada. Todos los excesos van a ser malos hasta con el agua. Entonces, realmente que fue esta una pequeña plática sencilla, creo yo, pero creo que fue entendible. Espero que les guste y así poder seguir haciendo más para descartar estas dudas. Por ahí vi otras preguntas que tenían y creo que ahorita yo se las contesto para descartar todas esas dudas que tienen ahí. Digo, más adelante seguir hablando ya sea de mitos o de cualquier tema que creo que es bueno que lo hablemos así y que tú una vez mencionaste que no es que estemos a favor de la obesidad o del sobrepeso, sino que todo lo contrario, estamos buscando el que se quiten estas ideas de la cabeza de decir, tengo que quitar esto para poder tener este cuerpo y de idealizar a personas que con un peso extremo ya sea bajo, ya sea alto, etcétera, ¿no? Entonces estamos luchando nosotros contra eso, de aprender a equilibrar las cosas. Entonces, pues seguir haciendo esto y que entre cada vez empecemos a hablarle a mayor gente, que empecemos a llamar la atención de más personas, pues bueno, esperemos que así siga, ¿no? Pues nada, Pau, muchísimas gracias. De verdad que me encanta hacer estos en vivos. Espero que a la gente también. Vamos a dejar por ahí una pregunta también en tu perfil y en el mío acerca de cuál quieren que hagamos primero. O sea, porque vamos a seguir hablando de mitos, queremos hablar también de lo de las dietas y queremos hacer uno también en colaboración con Roberto acerca de lo que es este equilibrio que podemos encontrar en lo que es la alimentación, el ejercicio y lo que es las emociones. Entonces, de estos tres temas, hacemos una encuesta y vemos cuál es el que preferirían que hiciéramos primero y los vamos haciendo en ese orden, pero que son tres temas que yo creo que están teniendo repercusión y, y que a final de cuentas pues les van a poder gustar. Entonces, simplemente para ver con cuál continuamos. Y muchas Claro, y gracias, Pau. anímense a mandarnos todas las preguntas que quieran. No pasa nada que no nos vamos a tardar en contestarles. Les vamos a contestar con mucho gusto. No, ni les vamos a cobrar nada ni nada. A nosotros nos encanta como repartir esta información o estos conocimientos que Creo tenemos que y sí. queremos extender este mensaje que nos encanta a nosotros. Entonces, Sí. escríbanos con toda la confianza y vamos a estar en comunicación constante con ustedes y pues hacer más en vivos para poderles brindar mucho más información constantemente. ¿Sale? Muchísimas gracias, Andy. A ti, Pau. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo muy pronto. Gracias, bye.